Muy buenas noches, compañeros. Mm, soy el grupo número 9. Mi nombre es Paula Araujo y voy a hablar sobre las condiciones sociales y laborales que se obtuvo en el siglo XIX con respecto a la película del joven Karl Marx. Aquí se muestra de manera explícita y realista reflejado el impacto que tuvo la revolución industrial en Europa, donde existía la explotación laboral, donde se muestra que los trabajadores, donde se incluían lo que eran mujeres, niños, en la cual eran obligados a trabajar hasta más de 14 horas al día, en condiciones insalubres y muy peligrosas. Eh, en la cual también se decía, o sea, se observó que recibían un salario, pauperino, paupérrimo, perdón, en la cual apenas les alcanzaba a ellos como para sobrevivir. Otra de las cosas que se pudo observar aquí fue que también nos muestra una profunda desigualdad en lo que era desigualdad social entre la burguesía y el proletariado. Mientras que los dueños de las fábricas vivían de lujo y poderes, los trabajadores enfrentaban o sea, condiciones en la vida que prácticamente eran miserables. También podemos ver cómo los trabajadores comenzaron a organizarse en los que eran movimientos obreros con ideas revolucionarias, que luego plasmarían en lo que era el manifiesto comunista. Gracias. Eh, yo les voy a hablar acerca de la vida de Karl Marx según la película. Mi nombre es María Belén Estrada Topá. Él nació en 1818 en Alemania, en Trevis. Fue expulsado de su ciudad debido a sus pensamientos e ideas. Él demostró de muy joven un interés hacia la política, la filosofía y la injusticia social. La película se centra en su vida alrededor de 1843 a 1848, en un periodo decisivo donde empezó a desarrollar su pensamiento revolucionario. Durante este exilio, Marx entró en contacto intelectual con los radicales y se volvió fuerte en criterio, fuerte crítico del capitalismo, que consideraba que era un sistema injusto basado en la explotación de los trabajadores, y junto con su esposa Jenny enfrentó la censura de la pobreza y la persecución de la política. En un momento de su vida que fue clave, conoció a Friedrich Engels, que fue un hijo de un industrial alemán. Él ayudó de manera monetaria para poder crear eh, esta alianza, ya que tenían las mismas ideas, a pesar de ser de diferentes orígenes. Y contribuyó con dinero para la experiencia de práctica del análisis del capitalismo. Y en 1847 ambos se unieron a la Liga de los Comunistas y redactaron el famoso Manifiesto Comunista, publicado en 1848. En el, en él programaron proletarios del mundo unidos, llamando a los trabajadores a organizarse para cambiar el sistema. También otra de sus obras fue El Capital en 1867, fue una de sus obras más densas, ya que analiza el fondo del funcionamiento del capitalismo. Mi nombre es Dayana Huasco y como mencionó la compañera, aparte de nuestro personaje principal, también podemos conocer un poco acerca de Engels, que desde el principio de la película fue retratado como un joven intelectual burgués, proveniente de una familia de alta clase. Sin embargo, a pesar de esto, se puede ver como él desde el principio, a pesar de su origen privilegiado, ¿no? Muestra una profunda sensibilidad hacia la injusticia, de la injusticia social y las duras condiciones de la vida de la clase obrera.
Esto especialmente ya que él observa con cercanía el trato que se le da a los trabajadores en la fábrica de su padre. Bueno, como mencionó también la compañera, en la película nos muestran cómo Angels y Mars se conocen en París y a partir de este encuentro ellos forman un gran vínculo de amistad, así como inmediatamente tuvieron una conexión intelectual en donde Engels aportaba una visión práctica y conocimiento directo del proletariado industrial, y por su parte Marx siempre ofrecía una aguda crítica filosófica hacia el capitalismo. Ambos, con ayuda mutua, desarrollaron las bases del socialismo científico. Engels fue muy importante en la vida de él, ya que incluso se muestra cómo él en un punto llega a apoyar económicamente a Marx para que él pueda seguir escribiendo y así sacando sus textos que fueron clave en el movimiento obrero. Gracias. Mi nombre es Quiñones Sheila Dayana. Yo le voy a hablar sobre el papel de Karl Marx y Friedrich Engels. El papel de Karl Marx y Engels es acabar con el capitalismo y obtener la de, igualdad de sueldo y acabar con el pensamiento de la burguesía, destacando la naturaleza capitalista y también destacando la sobreexplotación de los trabajadores. Como Hegel lo dijo en la película, la burguesía le encanta hablar sobre la libertad, pero esa libertad es solamente para ella. También algo que se destacó en la película es que su mayor obra ayudó a inspirar la formación socialista y comunista. Gracias. Mi nombre es Ariana Salazar y bueno, en la película se muestra cómo Karl Marx y Friedrich Engels comenzaron a cuestionar el sistema económico de su época, en donde explotaban a los trabajadores. Ellos veían que la mayoría de la gente trabajaba por muchas horas por unos sueldos muy bajos. Vivían en malas condiciones y mientras tanto unos pocos eran ricos. Si lo pensamos bien, eso no ha cambiado tanto, ya que hoy en día también vemos como hay personas que trabajan muchísimo y apenas les alcanza para vivir, mientras que otras tienen más dinero. La desigualdad entre los ricos y pobres aún sigue en muchos países. Una parte que me pareció interesante fue la parte final cuando publican el manifiesto comunista. Justo en esa escena aparecen imágenes que representan las luchas sociales del futuro, como si las ideas de Marx siguieran vivas. Y creo que es verdad, porque hoy en día también hay movimientos sociales que usan esas ideas para pelear entre sociedades más justas. Por ejemplo, eh, hay grupos que luchan por los derechos de las mujeres, por el medio ambiente o por mejores condiciones de trabajo. Y muchos de ellos se basan en lo que Marx decía, que el sistema no funciona igual para todos y que hay que cambiarlo desde la raíz. Mm, bueno, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joshua Benjamín. Parte es la opinión personal sobre el enfoque de la película. Esta es mi opinión personal y no es la verdad absoluta. Opino que la película hace bien en retratar el mundo de esos años y de cómo Karl y Engels vieron el mundo y cómo lo llevaron a realizar un cambio en las ideologías, dando otra opción para repartir las riquezas, que es el comunismo. Pero también siento que los personajes son mucho más suaves en comparación de la realidad, ya que lo que sucedió después manchó mucho la imagen y las ideas de Karl. Por otro lado, la dirección y la elección de actores fueron muy buenos, aunque sí me pareció muy lenta a veces, porque, bueno, es una película que trata mucho de política
No la recomiendo a esas personas que se distraen muy fácil. Gracias.